iba a referirme al tema de los apagones en una perspectiva distinta, pero no. Yo creo que me convocó un poco ese video que se hizo viral del que nosotros comentamos hace un momentito y del que me gustaría hacer algunas acotaciones, porque yo creo que eso es parte de lo que es la seguridad, el tema de la seguridad ciudadana, que es algo que yo pienso que preocupa a todo el mundo, preocupa a todos los gobiernos, sobre todo en países que se suponen democráticos como el nuestro, donde la libertad y todos los ciudadanos tienen derecho, y parece que eso es lo que ocurre en este país, hacer lo que les da la gana. Pero como decía hace un momentito, yo creo que el mayor nivel de pobreza y de marginalidad desata todos esos demonios que se expresan en violencia, y son elementos, señores, que de verdad van de la mano. Entonces yo creo que como punto de partida también dentro de todo esto, hay que hablar del tema de la pobreza. Y yo digo que no invento absolutamente nada cuando hablo de la seguridad ciudadana como un problema que tiene muchos factores que intervienen en él. Es decir, que esto encierra tantos elementos como el tema de la educación, el tema del empleo, el tema de la vivienda, el tema de la salud. O sea, son todos esos derechos fundamentales que debe garantizar esas democracias de las que nosotros nos sentimos tan orgullosos y que a veces dan muchas ganas de ponerlas entre comillas. Y vuelvo y repito la cifra, Federico dudaba hace un momentito, por lo menos son cifras oficiales, donde tú te encuentras con un 20% de esos muchachos y muchachas jóvenes que no estudian, que no trabajan, que tú puedes esperar. Pero además, un país con alrededor de un 40% de las familias emparentales. O ese 38% yo pienso que también debe ser más de mujeres, con 4% de hombres, que son las responsables de las jefas de su hogar, que en el núcleo familiar definitivamente son las que tienen la responsabilidad de formar, de proveer, y ese núcleo familiar que es muy disfuncional en muchos casos, sin arraigo, mujeres criando a sus propios hijos, pero lo están haciendo también con muchas dificultades en términos de los lugares, de los medios a los que están vinculados para poder producir lo que requiere para proveer a sus hijos en sus hogares. Entonces, esas madres esclavizadas, probablemente productos de de embarazos en adolescentes, que es parte de este fenómeno, que tienen estos hijos y estas hijas, los dejan sin ningún tipo de cuidado, y esos muchachos y esas muchachas están expuestas a toda esa contaminación que se expresa. ¿Cómo? Se expresa con el consumo de droga, se puede expresar con el tema de los juegos de azar, se puede expresar con el tema de la violencia, residiendo en viviendas vulnerables. Un drama que evidentemente pues genera constantemente todas esas violencias que nosotros vemos como una expresión que engendra también inseguridades. Entonces, aunque los niveles de la pobreza y esa pobreza como tal, digo yo, en esos excluidos, ¿no?, que vienen a formar parte de toda esa legión y de todas esas generaciones que de un tiempo a esta parte, bueno, pues se han dejado, yo digo, al azar, como el tema de la pobreza absoluta, que según dicen las autoridades, han disminuido ligeramente, pero que mucho más allá hay unos datos de la realidad que nos dejan a nosotros bastante claro, muy claro, que este sigue siendo un país que tiene más de un 25% de su población que no tiene acceso a bienes y servicios. Yo creo que ese es un medidor importante para medir la pobreza y para medir la pobreza extrema, para medir esa posibilidad de tener acceso a los servicios fundamentales que le pueda proporcionar una vida digna, que le pueda proporcionar una canasta familiar relativamente alta, un déficit habitacional que, bueno, de viviendas vulnerables se hablaba de un 71% y el déficit casi te alcanza a los 2 millones. En barrios, en campos donde hace falta de todo, donde hace falta escuela, donde no tenemos acceso a la salud, porque tampoco tenemos hospitales, ni tenemos centros de formación técnico profesional, ni tenemos clubes, ni tenemos instalaciones deportivas que puedan servir entonces a esos muchachos. Y por el contrario, tenemos muchas cárceles sobrepobladas. Tenemos necesidad de la construcción de más cárceles aquí en República Dominicana, porque precisamente esa delincuencia y esa criminalidad crece constantemente
Cuando vas al tema carcelario, te encuentras que de una población que ronda los 26,000 presos, tenemos un 61% preventivo, lo que te dice también cómo actúa y cómo anda el tema de la institucionalidad. O sea que cuando nosotros hablamos de esa violencia, cuando hablamos de esa delincuencia, cuando hablamos de esa criminalidad, no importa todo lo experto que pueda ser, no importa todos los científicos que se puedan llamar para intervenir en el tema, no importa cuántos anuncios puedan hacer los gobiernos y los presidentes de turno, no importa, señores, cuántas cosas se puedan decir, cuántas cifras, a veces muy subvaluadas en muchos casos, no importa todo esto. Estamos claros y estamos muy claros, por lo menos yo lo tengo bastante claro, que la violencia, la criminalidad, esa generación de la que estamos hablando, está total y absolutamente vinculada al tema de la pobreza, al tema de la marginalidad, y sin una intervención en esa dirección, nosotros vamos a tener un círculo vicioso que se va a seguir reproduciendo de más en más. Entonces, esa respuesta que tiene que venir de muchos factores, yo creo que también es una responsabilidad histórica del Estado, de los gobiernos, que siempre han actuado con mucha indiferencia frente a esos jóvenes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.